¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este momento en el cual estés viendo este video. Este video vamos a ver de nueva cuenta este capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos y vamos a seguir estudiando, ¿no? Y viendo qué es lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Si gustas ahí acompañarme en esta lectura, puedes abrir tu Biblia, ir abriendo tu Biblia como te digo, en Hechos capítulo 19. Vamos a leer del verso 28 en adelante. Vamos a terminar ahí en el verso 41 donde termina este capítulo 19. La semana pasada leí el verso 28, pero en esta ocasión quisiera retomarlo desde ahí y ver qué es lo que podemos meditar en esta porción de la palabra. Como te digo, si gustas ir abriendo tu Biblia ahí en Hechos capítulo 19, vamos a hacerlo. Y para empezar quisiera hacer una oración y poner este tiempo en manos del Señor. Cierra tus ojos donde estás si gustas acompañarme y oremos. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, por este día, Señor, y te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que provees a nuestras vidas, Señor, y por proveernos siempre de todos los medios, Señor, para que podamos seguir escuchando y meditando en tu palabra, Señor, que podamos seguir escuchándote a ti, Señor, y pase lo que pase, Señor, podamos seguir aprendiendo más de ti, Señor, de tu palabra, Señor, y lo que tienes para hablar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento, Padre, seas con nosotros, Señor, seas tú hablando la vida de cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Pon este tiempo en tus manos, Señor, guíalos, Señor, instrúyenos, Señor, redargúyenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para hablarnos a nuestras vidas, Señor, y que podamos meditar en ello, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en este momento, Señor, y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora sí a continuar con este estudio, como te comentaba. Vamos ahí a Hechos capítulo 19, verso 28. Y dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí termina el capítulo 19. Y como te comentaba, el verso 28 lo había leído la ocasión anterior, pero quise empezar de ahí, ¿no? Porque en esta primera parte, ¿no? Podemos ver, ¿no? Después de lo que leímos la semana pasada, ¿no? De este alboroto que se empezó a hacer a causa de este Demetrio que se nos presenta aquí, el cual juntó a otras personas de su mismo oficio y les hablaba y les decía de estas cosas que hacía Pablo, ¿no? Y que cómo podían ser perjudicados ellos por todo esto que estaba haciendo, ¿no? Esta
este crecimiento del evangelio que proclamaba Pablo, ¿no? Y él argumentaba, ¿no?, que podía dañarse esta imagen o esta majestuosidad de esta diosa Diana, perdón, y la de su templo, ¿no? Este templo que te comentaba la ocasión anterior, que era un gran templo, ¿no? Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces era un gran templo, ¿no? Y esto alegaba este Demetrio, ¿no? Pero en realidad, ¿no?, lo que te comentaba la semana pasada era que creo que él estaba viendo más por sus intereses económicos que realmente por todas estas cosas que él decía, ¿no? Y creo que algunas de las cosas, ¿no?, que podemos ver como resultado de estas acciones de Demetrio, ¿no?, son que estas personas se llenan de ira, ¿no? Y todo a consecuencia de esto que te comentaba, ¿no?, de estos alegatos que él daba, ¿no?, o estas intrigas, por decirlo así, esta cizaña, ¿no?, que él metía a estas otras personas también de su mismo oficio, ¿no? Y crea una gran confusión, dice ahí, la gente se llenó de ira, ¿no? Y creo que todo esto es a consecuencia de que probablemente, o por lo menos para mí, me parece de una gran ambición que tenía este Demetrio y un gran egoísmo, ¿no? Esta palabra se me vino a la mente, no creo que Demetrio estaba siendo egoísta cuando preparaba este estudio, ¿no? Creo que Demetrio realmente estaba pensando en él, no estaba pensando en todo esto que él argumentaba, ¿no? Y hablando de esta palabra egoísmo, quisiera leerte unas definiciones que encontré alrededor de esta palabra, ¿no? Y creo que con esto podemos explicar, ¿no?, lo que te hablo de que Demetrio estaba siendo egoísta, ¿no? Egoísmo se puede denominar como la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto, ¿no? Dice que busca su propio interés y su propio beneficio. Creo que esto es lo que estaba haciendo realmente Demetrio. Dice también, otra forma, dice, puede reconocerse en todas aquellas acciones realizadas por interés personal, para provecho propio y sin mirar en las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Realmente yo creo que, aunque él argumentaba estas cosas, yo creo que realmente lo que más le preocupaba era su tema económico, ¿no? Recordemos que la semana pasada veíamos que él, uno de sus argumentos, ¿no?, es que decía ahí en el verso 25, regresando un poco en este capítulo 19, dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, ¿no? Y esto yo creo que era la principal preocupación, ¿no? Estaba viendo por sus intereses realmente, y intereses económicos principalmente, y no estaba realmente como que muy preocupado. Tal vez le preocupaba un poco, ¿no?, pero al final volvemos a lo mismo. Estaba preocupado porque si se perdía este culto, digamos, a la diosa Diana y a su templo, él iba a perder una entrada de dinero muy fuerte y por la cual obtenía grandes riquezas, ¿no? Entonces yo creo que al final, al fondo, él estaba pensando en sí nada más, estaba siendo egoísta, estaba siendo ambicioso, ¿no? Y todo esto lo hacía en realidad por este motivo, ¿no? Como te digo, creo que no le preocupaba realmente la majestad ni nada de esto que él hablaba del templo de la diosa Diana, ni todo esto, ¿no? Él se dedicaba a hacer estas figuras de la diosa y figuras de plata de este templo, ¿no? Y eso era lo que le preocupaba, ¿no? Y el problema o el detalle con esto, ¿no?, el que actuar de esta manera egoísta es que puede llegar a tener ciertas consecuencias, incluso consecuencias muy graves, ¿no? Y podemos ver, por eso quería empezar en este verso 28, ¿no?, porque podemos ver que, por decirlo de algún modo, una de estas consecuencias graves que podemos tener es que podemos afectar a otras personas con lo que nosotros hacemos, ¿no?, con las decisiones que nosotros tomamos, y si estas decisiones son decisiones, digamos, egoístas, ¿no?, pensando solo en nuestro beneficio y no en si podemos llegar a perjudicar o arrastrar a alguien más con lo que nosotros hacemos, podemos tener grandes consecuencias, ¿no?, y graves a veces, ¿no? Y una de estas es esta ira que se nos dice en el verso 28, dice que
cuando oyeron estas cosas que él les hablaba, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, ¿no? Digamos que esta, digamos, es la primera consecuencia que podemos ver a raíz del actuar egoísta de Demetrio. Pero te digo que pueden ser consecuencias todavía más graves, porque luego después se nos dice, ¿no?, que otra de las cosas es que se llenó de confusión la ciudad, ¿no? Y luego dice que tomaron, arrebatando a Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, los tomaron como para llevarlos, digamos, como a un juicio, por decirlo de algún modo, aunque realmente no era un juicio como tal, sino era más, hasta podría decirse que podría llegar a ser hasta un linchamiento, ¿no? Porque ellos los toman y esta gente está llena de ira, ¿no? Y los llevan para acusarlos de todas estas cosas, como para cuestionarlos, ¿no?, de todo esto, pero en algún momento esta ira pudiera llevar a tomar acciones graves, ¿no?, en contra de ellos, ¿no? Pero Demetrio no estaba pensando en todo esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que estaba pensando en sí mismo solamente, ¿no? Y hablo de que puede ser grave o llegar a ser consecuencias graves, porque los mismos discípulos de Pablo, que Pablo intenta ir a hablar con toda esta gente también como para calmarlos, ¿no? Pero los discípulos no se los dejan, no se lo permiten, porque estos discípulos sabían que esta gente estaba muy molesta, ¿no? Estaba llena de ira, como dice ahí, y podía ser fatal también incluso para la vida de Pablo, ¿no? Y por eso mismo también digo que para estas dos personas, para Gayo y Aristarco, también podía ser grave, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no?, que es algo interesante de todo esto que vemos, ¿no? Dice que ahí en el verso 32, y antes también, ¿no? En el verso 29 también dice: y la ciudad se llenó de confusión. Y más abajo en el verso 32 también dice, ¿no?, que la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué. Y todo esto era debido a este gran alboroto, ¿no?, que se había hecho, ¿no? Demetrio y los demás plateros, ¿no?, crean un gran alboroto, ¿no? O sea, ellos están al parecer en una plaza reunidos, ¿no? Y empiezan a hablar sobre esto, ¿no? Y empiezan a molestarse estos plateros y empiezan a gritar grandemente, fuertemente, ¿no? Grande es Diana de los Efesios. Y la gente que estaba alrededor los escucha gritar constantemente, repetir esto. Y ellos se les unen, ¿no? Y luego van y toman a estas dos personas, ¿no?, Gayo y Aristarco, y se los llevan, y se llena esta gente. Es una gran cantidad de gente, ¿no?, la que se reúne, la que se congrega, digamos, ¿no?, para llevar esto, ¿no? Pero lo interesante de esto es que mucha de esa gente no sabía realmente cuál era la acusación de Demetrio, ¿no? Cuál era la queja de estos plateros y de este Demetrio, ¿no? Simplemente siguieron a toda la multitud, ¿no? Se me venía a la mente, ¿no?, cuando preparaba esto, así como borregos, ¿no?, que van siguiendo a alguien sin saber por qué, ¿no?, sin ser guiados realmente por alguien, ¿no? Y todo esto, como te digo, ¿no?, creo que todo esto es consecuencia de estas decisiones tomadas en base a unos, creo yo, sentimientos equivocados, ¿no?, por parte de Demetrio, ¿no? Esta ambición, ¿no?, este egoísmo que él presentaba, ¿no?, llevaron a una gran confusión y a que la gente se llenara de ira sin siquiera saber el porqué de esto, ¿no? Y creo que es muy peligroso, ¿no?, que la gente y las personas tomen decisiones basadas en esto, ¿no? Y creo que es muy peligroso también para nosotros como creyentes, ¿no?, que nos dejemos guiar también en muchas ocasiones por estas cosas, ¿no? Si bien principalmente el tema de la ira, el enojo y la molestia, creo que igual todos los sentimientos, ¿no? Pero creo que muchas veces es digamos, más común o más normal, ¿no?, en general en cualquier persona, ¿no?, que se presente este sentimiento de enojo. Creo que debemos tener cuidado y meditar en este aspecto, ¿no?, como a raíz de todas estas cosas, ¿no?, de todas estas decisiones basadas en estos sentimientos, ¿no?,
llegaron a traer graves consecuencias, ¿no? Y pudieron haber sido fatales si no se presenta ahí una persona que los tranquiliza a todos, ¿no? Pero eso lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Creo que nosotros como creyentes, ¿no? Sabemos, ¿no? Que todo este tipo de sentimientos, ¿no? El egoísmo, la ambición, la ira, sabemos que son malos en nuestras vidas, ¿no? Y como te digo, pueden llegar a ser fatales, ¿no? Incluso pueden llegar hasta cegarnos, ¿no? En algún punto, ¿no? Y llevarnos a tomar decisiones muy equivocadas, ¿no? Y creo que por el contrario, digamos que nosotros que ahora estamos en Cristo, ¿no? Debemos de, como te digo, intentar en la medida de lo posible alejar todos estos malos pensamientos, estos malos deseos, ¿no? Estos malos sentimientos, decisiones de nuestra vida, ¿no? Porque por eso mismo, como te digo, no hemos creído en Cristo, ¿no? Hemos aceptado a Dios, ¿no? Y creemos en Él y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Y a raíz de esto sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros, ¿no? Y por un lado, ¿no? Podemos ver en su palabra que, por ejemplo, ahí en Gálatas, ¿no? En capítulo 5, ¿no? Encontramos cuál es el fruto del Espíritu, ¿no? Que vive en nosotros, ¿no? Lo podemos ver ahí en Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Creo que por el contrario de las actitudes que toma Demetrio y los demás y toda la demás gente, nosotros, nuestro actuar en general como creyentes, como cristianos, no es esto mismo, ¿no? Todas estas características que nos presenta del fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Eso es lo que debe imperar en nuestra vida, ¿no? Es lo que nosotros debemos de tratar de actuar siempre, ¿no? Y te decía, ¿no? Ahorita en este momento que estos sentimientos, por ejemplo, de ira, ¿no? Pueden llegar a cegarnos, ¿no? Porque esto lo podemos ver ahí en esta parte en la que dice que no dejaron hablar a este judío, ¿no? Ahí en el verso 33 dice que y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Y creo que ellos ya, esta ira que sentían, ¿no? O sea, ya no los dejaba realmente ver lo que estaban haciendo, ¿no? Como te digo, ¿no? Ni siquiera había gente que no sabía ni siquiera por qué estaba ahí, ni siquiera sabía que estaba peleando, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo en gran medida a consecuencia de estos actos hechos por Demetrio, ¿no? Y como te digo, estos actos llevaron a que gente tuviera toda esta ira, que se llenara de ira y que esta ira los cegara, ¿no? Y no dejaran, ¿no? Que no dejaran hablar a este judío, ¿no? Y realmente también no lo dejan hablar, ¿no? Porque estos judíos lo que intentaban era como desligarse un poco, ¿no? De todo esto que predicaban Pablo y los demás, ¿no? Ellos no querían que se les relacionara mucho con esto, entonces al ver este alboroto, ellos como que, digamos, intentan lavarse las manos y intentan hablar y hablar en contra de Pablo y a favor de ellos mismos, de los judíos. Pero como esta gente ya estaba muy molesta, ni siquiera los dejan hablar. También un poco porque para la gente de Éfeso no había mucha diferencia entre los judíos y los cristianos de ese entonces, ¿no? Para ellos era casi prácticamente lo mismo, lo que profesaba uno y lo que decía el otro, ¿no? Entonces, aunado a esto, ¿no? Estaban molestos y sale a querer abogar por su pueblo, digamos, Alejandro. Y ellos, por esta molestia que tenían, pues no se lo permiten, ¿no? Ni siquiera lo dejan hablar, ¿no? Y a esto me refiero yo un poco cuando te digo que esta ira puede llegar a cegarnos, ¿no? Estos pareciera que ya estaban cegados, ¿no? Que no iban a dejar que nadie hablara, ¿no? Pero por el contrario, ¿no? Aparece este escribano, ¿no? que se nos menciona aquí. Al parecer este escribano era algo así como un tipo, por decirlo así, lo ponemos en este tiempo, un tipo como alcalde, ¿no?
mediaba entre Roma y este pueblo de Éfeso, ¿no? Y tenía cierta autoridad, ¿no? Por eso también lo escuchan, ¿no? Pero aún así dice que pasan 2 horas hasta que la gente se cesa de gritar todas estas cosas, ¿no? Como quiera pasó un buen tiempo hasta que él pudo calmarlos, ¿no? Y hablando un poco de este actuar de nosotros como cristianos, ¿no? Y esta palabra que te decía ahorita que nos dice la palabra en Gálatas, perdón, en cuanto al fruto del Espíritu, ¿no? Esta templanza de la que habla, de la que tenemos que tener nosotros para actuar, ¿no? Creo que esto es lo que termina haciendo esta persona, este escribano que se nos presenta ahí, ¿no? Empieza a actuar de una manera tranquila, ¿no? Y empieza a hablarles a todos estos a todas estas personas que se estaban congregando de una manera tranquila, y les hace ver, ¿no? que pueden estar equivocados y que puede ser peligroso para ellos hacer todo esto, ¿no? Y esto a consecuencia de que a la gente de Roma, ¿no? A las autoridades de Roma en general no les gustaba mucho los alborotos. Era algo que no les agradaba, y que esto podía llegar a ocasionarles a ellos graves consecuencias, como te digo, que la gente de Roma les quitara ciertos privilegios y realmente sin un motivo de peso para ellos, ¿no? Para la gente de Roma, ¿no? Y por eso les empieza a hablar y les empieza a explicar: mira, hay que pensar bien esto, hay que hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Hay autoridades, como te digo, realmente esto no se hizo digamos de la manera correcta, no por los medios correctos, ¿no? Sino simplemente se juntaron, se alborotaron, los llevaron hacia algún lado y los empezaron a cuestionar sobre esto, y ni siquiera cuestionar, ¿no? Ni siquiera llegaron a ese punto, ¿no? Por todo este alboroto que se creó, ¿no? Y entonces esto les hace ver, esta persona, ¿no? Pareciera que él está tranquilo, ¿no? Que él está sereno, ¿no? Y que está pensando realmente lo que está haciendo y lo que puede llegar a pasar si continúan con este alboroto. No pueden llegar a perder, como te digo, algunos privilegios por parte de Roma y a traer graves consecuencias a sus vidas, ¿no? En general, ¿no? Por eso, y creo yo, ¿no? Que, digamos, pensando en este fruto del Espíritu, creo que él está siendo paciente, ¿no? Y porque tuvo que esperar 2 horas a que la gente se tranquilizara, ¿no? Y después actuó con tranquilidad, ¿no? Templanza, tranquilo, ¿no? Y empieza a hablar y a pensar y decirles lo que puede llegar a pasar, y de esta manera pudo apaciguar las cosas y terminar con todo este alboroto, ¿no? Podemos ver este ejemplo y decir, este puede ser una forma, ¿no? En la que nosotros, cuando se presenten conflictos en nuestras vidas, ¿no? Sabiendo que en nosotros está el Espíritu, debemos actuar de esta manera, ¿no? No dejarnos llevar por la ira como estas personas, ni siquiera llegar al punto, ¿no? de que seamos cegados por esa ira, ¿no? Sino que por el contrario, actuemos con paciencia, ¿no? Con benignidad, ¿no? Con bondad, con mansedumbre, con templanza, ¿no? Ese es el camino, creo yo, que debemos de tener siempre presente nosotros como creyentes en nuestras vidas, ¿no? Porque hemos decidido creer en Cristo, ¿no? Y hemos recibido el Espíritu, ¿no? Y nos dice su palabra que el Espíritu viene a morar en nosotros, ¿no? Y también, ¿no? Otra forma, ¿no? O digamos en su palabra podemos encontrar algo contrario a este actuar egoísta, ¿no? de Demetrio, ¿no? Y quisiera leer 1 Corintios 10:24, ¿no? En cuanto a cómo nosotros como creyentes no debemos tener esas actitudes, ¿no? Sino por el contrario debemos tener siempre presente a la gente que nos rodea, a la gente cercana, a la gente que pueda no ser cercana a nosotros, pero que está en contacto con nosotros, ¿no? Incluso pensando un poco, si lo quieres poner así, ¿no? En este tema de la pandemia y de cuidarnos y de cuidar a los demás, ¿no? Este puede ser un ejemplo, ¿no? O puede ser una guía para nosotros, ¿no? Su palabra, ¿no? Y 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? Y por el contrario de esta actitud de Demetrio, ¿no? Egoísta, ¿no? Pensando siempre en él mismo, ¿no? Podemos ver esta guía para nosotros como creyentes, ¿no? No buscar nuestro bien, sino tratar de buscar y de pensar siempre en el bien de los demás, ¿no? Y
Y ya por último, ¿no? Quisiera comentarte algo. Ahorita hace rato te comentaba, hace un momento te comentaba, ¿no? Que esta parte en la que se junta tanta gente, ¿no? Y gente que no sabía ni siquiera por qué estaba alegando o quejándose, ¿no? Simplemente siguieron a todos los demás, ¿no? Te digo que se me vino a la mente, ¿no? Esta frase que de repente usan, ¿no? Como borregos, ¿no? Van siguiendo como borregos sin saber realmente ni meditar ni pensar lo que están haciendo, ¿no? Me recordó una canción de este pastor, ¿no? Fermín Cuarto, ¿no? Que te digo que hace música, hace canciones, hace rap, ¿no? Y hay una canción que él tiene, que dice, que lleva por nombre Mi vida comenzó, ¿no? Y habla un poco de este cambio en su vida, ¿no? De antes de hacer cosas realmente muy malas, ¿no? Y de hacer música muy mala también. Ahora se presenta este cambio en él, ¿no? Dios obra en él y cambia su vida, transforma su vida, ¿no? Y en esta canción habla un poco de esto, ¿no? Y hay un fragmento en esta canción, ¿no? Que él hace un cuestionamiento que le hacen a él, ¿no? Yo creo que a lo mejor en algún punto de tu vida puede ser que te haya pasado, ¿no? Que cuando has creído en Cristo y le has entregado tu vida, la gente empieza a cuestionar esto en tu vida, ¿no? Y comienza a señalarlo, ¿no? Y esto le pasó a él, ¿no? Más aún de que él hace ya casi 20 años, ¿no? Llegó a tener cierta fama, ¿no? Y mucha gente lo empezó a seguir y después él deja todo eso atrás, deja toda su vida atrás, toda su mala vida atrás, ¿no? Y entonces la gente le empieza a señalar y encontramos esta frase que de repente a lo mejor puedes haber escuchado mucho y que se dice mucho a la gente, a las personas que han cambiado su vida, que han sido transformadas por Dios, ¿no? Y dicen que si le lavaron el cerebro, ¿no? Y él empieza en este fragmento de la canción, ¿no? Diciendo, ¿no? Dice su canción, ¿no? Él pregunta como si le preguntara, ¿no? A él, ¿te lavaron el cerebro? Y él contesta así, ¿no? Dice, me lavaron el cerebro, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿no? Y luego sigue con esta parte, ¿no? Que me recordó esto, ¿no? Pero no soy un borrego, dice. No sigo al que todos siguen, solo sigo al Dios eterno, al que venció a la muerte, que terminó con todo esto, que hizo todo y lo hará de nuevo, ¿no? Y me recordó esta parte de esta gente, ¿no? Que va como borregos, ¿no? Que van siguiendo a alguien sin siquiera saber, ¿no? qué están haciendo, ¿no? Ni siquiera cuál era la queja de esta persona, ¿no? A esto me recordó esta parte, ¿no? Nosotros no somos borregos, ¿no? No somos, nos seguimos a las que todos siguen, nos seguimos al mundo nosotros, ¿no? Seguimos a Cristo, ¿no? Seguimos a Dios, lo que Él nos dice, ¿no? Y por eso creo que debe de haber una diferencia en cuanto a cómo nosotros actuamos en nuestras vidas comparado con la demás gente. Y con esto no quiero decir, ¿no? que nosotros seamos mejores que los demás, ¿no? Pero sí que tiene que haber una diferencia entre nuestro actuar, ¿no? Y todo esto relacionado, como te comentaba, con esto del actuar de Demetrio, ¿no? El actuar egoísta, ¿no? Esta ambición que él tenía y cómo llevó a toda esta confusión, cómo todo esto que él empezó a hacer, ¿no? Y lo que te comentaba al principio, ¿no? Todo esto hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Porque puede traer grandes consecuencias. Y todo esto que él empezó con una inquietud, digamos, egoísta de él, de que pudiera perder su entrada económica, sus riquezas, ¿no? Ocasionó un gran alboroto, gran confusión, llevó a gente a ira, casi puede llegar a ser fatal para la vida de otras personas, y todo por tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y sin pensar que la decisión que él tenía, que él iba a tomar, iba a traer grandes consecuencias, ¿no? Y por el contrario, por eso mismo hablo de esto, ¿no? Del actuar de nosotros como creyentes, ¿no? De actuar conforme al fruto del Espíritu, ¿no? Y de no buscar solamente nuestro propio bien, sino el de los demás también, ¿no? Como te digo, o sea, creo que no debemos ser borregos como estos, ¿no? No debemos seguir a los que todos siguen, no debemos seguir al mundo, ¿no? Debemos ser distintos, debemos seguir
al Dios eterno en el que hemos creído, y debemos actuar conforme a su palabra, ¿no? Creo yo que porque si hemos decidido seguir a Jesús, si hemos decidido entregarle nuestra vida y hemos sido transformados por Él, creo que esto debe verse reflejado en nuestra vida, ¿no? Estamos llamados a ser la luz del mundo, ¿no? Y que todo este poder y esta obra de Dios que está haciendo en nuestras vidas se vea reflejado con nuestras actitudes, con la toma de decisiones que hacemos, ¿no? Y con lo que, digamos, profesamos, ¿no? También, ¿no? Que seamos coherentes, ¿no? Entre lo que hablamos y lo que hacemos, ¿no? Y lo que decimos también. Hay que tener cuidado también muchas veces con lo que decimos. Y porque, como te digo, no puede traer graves consecuencias, ¿no? No debemos pensar solo en nosotros, sino también en los demás, ¿no? Creo que el amor y el poder de Dios debe verse reflejado en nuestras vidas, porque como dice su palabra, ya no vivimos nosotros, sino ahora es el que Cristo es el que vive en nosotros, y el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros, y debe verse reflejado en la vida de los demás, ¿no? Con esto quiero terminar. Espero realmente que, como siempre te digo, todo esto que Dios tiene para hablar a nuestras vidas con su palabra, ¿no? Realmente espero que sea de bendición en tu vida. Espero que tu corazón sea movido a Él, ¿no? Que sea lleno de su palabra, ¿no? Y que pueda llegar a traer este deseo tuyo, ¿no? De meditar en su palabra, ¿no? De aplicar lo que puedas en tu vida, ¿no? Y que pueda ser de gran bendición, como siempre te lo digo. Realmente de corazón espero que así sea, ¿no? Y que sea Dios hablando a tu vida y que sea transformándola y perfeccionándola, ¿no? Cada día más, ¿no? Ya para terminar, quiero orar por agradecer por este tiempo y ahora sí terminamos. Si gustas acompañarme, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por tu guía, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por ese Espíritu de Dios que nos has dado, Señor, ese Espíritu tuyo, Señor, que nos ha sido dado, Señor, y que ahora vive en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar, Señor, por el egoísmo, Señor, y por la ambición y por la ira, Señor. Señor, por el contrario, Señor, haz que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando siempre en nuestra vida, Señor. Que nos guíe, Señor, y que nos instruya y nos lleve por el buen camino, Señor, por tu camino, Señor, por tu propósito, Señor. Y que siempre busquemos en todo momento el bien de los demás y actuar con gran paciencia, Señor, con benignidad, con bondad, con fe, con templanza, Señor. Señor, te lo pedimos en este tiempo, Señor, te agradecemos por todo, Señor. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios quiere, nos estamos viendo. Dios los bendiga. Gracias.